Bienvenidos a su podcast favorito de temas necesarios e incómodos, Transición. Nosotros somos Adrián y Estrella y el día de hoy hablaremos de métodos anticonceptivos. Si esta es la primera vez que nos escuchas, te invitamos a darte un paseo por todos los episodios de Transición. Estamos seguros que algún episodio les encantará. Si no es la primera vez que nos escuchan, recordarán que en episodios pasados hablamos acerca del sexo seguro y protegido. ¿Y cómo es que los separamos de los métodos anticonceptivos? Pues únicamente abarcamos los métodos que podían proteger de las infecciones de transmisión sexual. Y prometimos que haríamos un episodio de los métodos anticonceptivos. Los métodos anticonceptivos son las diferentes maneras que tenemos para evitar un embarazo. Existen muchos tipos, por lo que tienes la opción de elegir cuál se adecua más a ti, de acuerdo a tus necesidades y tu estilo de vida. Antes de que comencemos, esta información la sacamos de diversas páginas, entre ellas una que ya les habíamos hablado en el episodio de Educación Sexual Integral, que es la de Planned Parenthood, en la de yourlife.com e inclusive en la sección de planeación familiar de la página del IMSS, del Instituto Mexicano de Seguro Social. De todos modos, todos los links se los vamos a poner en la cajita de descripción. Es importante aclarar que estos métodos solo te protegen para no embarazarte. Entonces, como ya lo hablamos en el capítulo anterior de sexo seguro y protegido, donde ahondamos en las infecciones de transmisión sexual, si tu método no te protege de un embarazo, es importante que consideres ambas situaciones, es decir, ocupar un método anticonceptivo y aparte un método de barrera para estar protegido de ambas situaciones, tanto una infección de transmisión sexual como un embarazo. Recordarán que en sus clases de secundaria, porque casualmente eso sí lo explican, no como en la educación sexual integral, hay muchísimas formas de separar los métodos anticonceptivos. Entre esas están los naturales, los químicos, los quirúrgicos, los de barrera, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tantas formas de separarlos que si nos apegamos a estas, nunca vamos a acabar por los revueltos que vamos a terminar. Decidimos separarlo en hormonales y no hormonales para que sea un poco más digerible la información. Comencemos. Básicamente todos los métodos anticonceptivos hormonales funcionan de la misma forma, que es liberando progestina. La progestina tiene dos funciones. Una, hacer que el moco que sale del útero se vuelva mucho más espeso, mucho más pesado para que ahí se queden atrapados los espermatozoides y obviamente no lleguen al punto de la fecundación. Y la otra es que la progestina evita que los óvulos salgan de los ovarios. Es decir, evitan la ovulación. Exacto, y entonces al evitar esto, no hay óvulos que fecundar. Y por tanto, pues no hay embarazo. Pausa. Voy a decir embarazade, vamos a decir embarazade, porque tanto puede haber hombres que pueden embarazarse, hombres trans, tanto puede haber mujeres cis que pueden embarazarse, como también hay personas no binarias que pueden embarazarse. Continuemos. El primer método anticonceptivo hormonal que queremos comentarles es el implante subdérmico o el implante anticonceptivo. Este tiene un tamaño de un cerillo aproximadamente y se coloca en el brazo a las personas que tienen útero y por tanto, al ser subdérmico, es decir, que va por debajo de la piel, tiene la superventaja de que no se te va a olvidar que si te lo tomas, que si te lo quitas, que si te lo pones. En realidad esto hace que te olvides de este método desde 3 a 5 años, dependiendo de cuál sea el que te están colocando. Es muy fácil porque te lo colocan y te olvidas de él. Y cuando te lo colocan, tu profesional de salud de confianza que lo haga, te tiene que dar una hojita como una constancia de cuándo, en qué fecha te lo puso y en qué fecha debe ser cambiado, para que lo tengan muy presente, porque pasada esa fecha ya no tiene efecto y dejas de estar protegido. Si te lo insertan justo cuando estás iniciando tu periodo, es decir, como en los primeros 5 días, te protege desde ese mismo día de embarazos. Si te lo colocan en otro día que no sea el periodo, se recomienda que utilices por ejemplo, el condón para evitar embarazos por lo menos la primera semana. Después de esa semana ya podrás tener protección antiembarazos. Este método tiene hasta el 99.5% de efectividad
Algunas de las ventajas que tiene el implante subdérmico es que cuando te lo colocan, básicamente te olvidas de que está ahí y ya no tienes que andar revisando calendario ni andar cargando pastillas. Otro es que a muchas de las personas que se lo colocan se les suspende la menstruación durante el tiempo que lo traen implantado. Las desventajas de traer el implante subdérmico son que al inicio puede cambiar tu patrón de sangrado, es decir, que quizá te sangre menos o que quizá te sangre más de lo que estás acostumbrada. También puede tener un efecto secundario como lo es el dolor abdominal, de pecho e inclusive hasta puede subir de peso. El siguiente es el DIU o el dispositivo intrauterino. Esta es una pequeña pieza de plástico en forma de T que se pone en el útero para evitar embarazos. Hay dos tipos de DIU, los hormonales y el no hormonal. En este caso, en los hormonales liberan esta progestina que ya hablamos anteriormente. El DIU te puede dar una protección de 3 a 7 años, pero el más popular es el de Mirena, que tiene esta duración más larga. El DIU tiene una efectividad del 99%. Y dependiendo de la persona puede ayudarle a disminuir los cólicos, el sangrado abundante. También llega a utilizarse para tratar la endometriosis y el síndrome de ovario poliquístico, SOP. Este método también puede tener desventajas que pueden desaparecer en algunos meses y muy pocas veces los efectos secundarios negativos suelen ser graves. Estas desventajas son dolor de cabeza, acné, sensibilidad en los senos, sangrado y manchado irregular que puede regularizarse después de los 6 meses, cambios de humor, dolores menstruales o cólicos y un pequeño riesgo de infecciones en la colocación y en la extracción del DIU. El siguiente es la inyección anticonceptiva. Esta información la encontramos específicamente en la página del IMSS, por lo que si ustedes son derechohabientes a este servicio de salud, puedan acudir a su clínica más cercana y saber si ustedes son candidatos a este método. Este tiene dos presentaciones, uno que es la inyección trimestral y la otra que es la inyección mensual. La mensual tiene hormonas combinadas que son el estrógeno y la progesterona, y la trimestral únicamente tiene la progestina. Tienen una efectividad alta, tan alta que es mayor al 99%, si esta se utiliza adecuadamente. Se recomienda su uso continuo hasta por 5 años y en cuanto se deja este método, inmediatamente regresa la fertilidad. Estas inyecciones se aplican vía intramuscular en el glúteo. La mensual se aplica entre el primer y quinto día de menstruación y las siguientes se aplican cada 30 días sin pasar de 3 días para asegurar la eficacia. En cambio, la trimestral se aplica entre el primer y séptimo día de menstruación y pues se aplican cada 90 días sin dejar pasar más de 3 días para que la efectividad siga siendo alta. En ambos casos, si tardas más de los días recomendados, es importante que utilices condón porque esos días no vas a estar protegida. Entre las ventajas o beneficios que tiene este método es que disminuye la cantidad y días de sangrado menstrual, las molestias relacionadas con la menstruación como cólicos o dolor mamario, disminuye o desaparece el acné, disminuye el grosor del vello, el riesgo de cáncer de ovario o de útero, la probabilidad de infecciones en útero, trompas y ovarios, y disminuye la posibilidad de desarrollar quistes mamarios u ováricos. Entre las desventajas está que algunas personas padecerán de dolores de cabeza, náuseas o mareos, también manchas en la piel o cambios en la menstruación y estos síntomas pasajeros, por lo que en la mayoría de las ocasiones se les irán conforme vaya pasando el tiempo. Un dato muy importante de esto es que si se aplica durante más de 2 años seguidos se corre el riesgo de que disminuya la densidad ósea y esto propicia situaciones, por ejemplo, como osteoporosis, osteoartritis. El siguiente es el anillo vaginal, que es un método que tiene el 91% de efectividad. Y este es un anillo pequeño y flexible que introduces en la vagina, parecido a como se introduce una copa menstrual, que este va liberando la hormona y evita el embarazo. Existen 2 tipos de anillo vaginal, ambos se colocan durante 21 días, te lo retiras 7 días y al siguiente día te lo vuelves a colocar. Uno es de una marca llamada Anovera que habla acerca de que viene con todo un estuchito porque te lo
sacas, lo limpias, lo secas, lo colocas en el estuche, te esperas 7 días y te lo vuelves a colocar. Pero la mayoría de los anillos vaginales son desechables, es decir, te lo colocas durante 21 días, te lo sacas durante 7 días y te vuelves a colocar uno nuevo. Como la mayoría de las pastillas anticonceptivas, el anillo contiene las hormonas tanto estrógeno y progestina que funcionan como les habíamos comentado anteriormente. Este anillo lo insertas en tu vagina y lo dejas dentro para que las hormonas se absorban a través de las paredes vaginales. Las desventajas que tiene este método es que puedes olvidar retirarlo o ponerlo a tiempo, es decir, terminando estos 21 días y pasados estos 7 días volverlo a colocar. Puede ocasionar flujo vaginal, molestias en la vagina e irritación. Algunas personas pueden presentar dolores de cabeza o cambios en el estado de ánimo. Puede causar alteraciones menstruales y aumento de peso. El siguiente es el parche anticonceptivo o también llamado parche transdérmico. ¿Por qué? Porque se deja colocado por encima de la piel. Al igual que los otros métodos, libera hormona que evita que te embaraces. Este tiene una efectividad del 91%. Entre las desventajas que puede tener es que uno es visible y además puede caerse, ya sea por ejemplo cuando se puedan bañar o que si en la alberca, cuestiones así, que se despegue y pues obviamente así ya no les está brindando protección. También se debe estar muy al pendiente de los días que lleva colocado porque se tiene que cambiar cada semana, como también que te puede causar irritación o molestias en la piel si es que a lo mejor puede ser alérgica a este pegamento que tiene el parche. Algunas personas puede que sufran dolores de cabeza o cambios en el estado de ánimo, aumento de peso o cambios en la menstruación. Y de los más graves, aunque no es común, también puede traer consigo coágulos sanguíneos, ataques cardíacos y apoplejía. El siguiente método son las pastillas anticonceptivas, siendo este un método oral, es decir, que se toma y se hace durante 21 días tomando una pastilla diaria a la misma hora en el primer día de la menstruación. Pasados estos 21 días se deja descansar 7 días y al octavo día se vuelve a empezar. Este método tiene una efectividad del 91 al 98% dependiendo de la persona. Entre las desventajas que presenta este método de pastilla anticonceptiva es que si olvidaste 2 o más pastillas, debes tomarte una de manera inmediata y ya seguir tu tratamiento de manera regular. Obviamente si olvidas pastillas, baja tu efectividad del método. Y tienes que protegerte en esos días. Se pueden presentar dolores de cabeza y náuseas, vómito, que si se presenta en la primera hora después de haberte tomado la pastilla, obviamente baja la efectividad. Porque no sabes si la hormona se quedó en tu cuerpo o la vomitaste. Manchados entre periodo y periodo y aumento de la sensibilidad de la piel a los rayos solares, por lo que se recomienda usar bloqueador. Pasamos a los métodos anticonceptivos no hormonales. El primero de ellos es el DIU de cobre. ¿Se acuerdan que hablamos que había DIUs hormonales y DIUs no hormonales? El DIU no hormonal es el de cobre. ¿Por qué? Tiene un efecto bastante peculiar porque los espermatozoides no les gusta el cobre. Entonces cuando ven el cobre se regresan y ya no se acercan para intentar fecundar. Básicamente sigue siendo la T del que hablamos hace ratito, envuelta en cobre y te puede proteger hasta durante 12 años. Pero se tiene que estar checando regularmente para verificar que esté bien colocado durante estos 12 años. En el IMSS tienen 2 tipos de té de cobre. Una que es para las personas que no han tenido hijes hasta el momento y es una té de cobre un poquito más chiquita que la otra. La otra es justo para personas que ya han tenido hijes anteriormente, por lo que es un poquitito más grande que la anterior. Un dato curioso es que el DIU de cobre o de Paragard puede funcionar como método anticonceptivo de emergencia. ¿Por qué? Si tienes una relación sexual en el que no te protegiste, puedes ir a colocártelo y te va a dar la efectividad si es dentro de los primeros 5 días, es decir, 120 horas. ¿Alguien sabía esto? Una ventaja muy grande que se asocia
a las desventajas hormonales que hemos hablado es que este no te hace subir de peso. Sin embargo, entre sus desventajas podemos encontrar que algunas personas pueden tener periodos más largos, es decir, periodos menstruales más largos y abundantes y hasta más cólicos en los primeros meses después de su colocación. Existe un mito acerca del DIU de cobre que habla acerca de que el cobre libera cierta sustancia que a la larga puede producir cáncer. Sin embargo, esto ya se comprobó que no es así y tampoco se encarna en la matriz ni provoca infecciones vaginales. El siguiente método es el diafragma. Este diafragma es como una copa flexible y poco profunda que se coloca dentro de la vagina. Es parecido al anillo vaginal, con la diferencia de que este se coloca antes de la relación sexual y se retira al terminarla. Para mayor efectividad se recomienda que junto con este diafragma se utilicen espermicidas. Este método tiene una efectividad del 88%. Si es colocado adecuadamente y sobre todo si se utiliza a la par de los espermicidas. Una de las ventajas de este es que no interrumpe tu relación sexual como lo podría hacer un condón, por ejemplo, ya que te lo puedes colocar 2 horas antes de tener el contacto sexual. Los diafragmas no tienen hormonas, por lo que no te provocará estos efectos secundarios como el aumento de peso, el acné, etc. De los que ya hablamos. Otra ventaja es que este diafragma dura mucho tiempo, o sea que puedes usarlo una y otra vez. Y con los cuidados adecuados te puede durar hasta 2 años. En cambio, por ejemplo, los condones, que ya hablaremos de ellos, son desechables, siempre. Entre las desventajas que encontramos aquí es que, como es un método no tan conocido, puede ser difícil aprender a usarlo y hasta tener acceso a él, dado que no en todos lados los venden. Si utilizas espermicidas acompañando el diafragma, estos pueden provocarte efectos secundarios. Hay de diferentes tamaños y obviamente debes hacer uso de él en cada relación sexual. Un método no hormonal que tampoco es muy conocido es la esponja anticonceptiva. Esta esponja se coloca en la vagina hasta el fondo de la vagina, cubriendo el cuello uterino y libera espermicida. La función de la esponja es bloquear que el esperma llegue al útero y por tanto no pueda fecundar al óvulo. La esponja tiene una efectividad del 76 al 88% para evitar embarazos. La esponja viene con un envase individual que es muy fácil de transportar en tu mochila o en tu bolsa y te la puedes colocar hasta 24 horas antes de tener la relación sexual. Ustedes dirán, ¿pero no se sentirá la esponja adentro? Pues, ¿qué creen? No, porque es suavecita, es húmeda y tiene una textura muy similar a la que tiene la vagina, entonces en realidad como que pasa desapercibida, tanto por quien se la coloca como por quien penetra. Algo que es sumamente importante si vas a colocarte la esponja es que tienes que dejarla por lo menos unas 6 horas después de haber tenido la relación sexual, pero no más a 30 horas posteriores al acto sexual. Entre las desventajas, 1. Como ya hablamos de que tiene espermicida, hay muchas personas que no toleran el espermicida en su cuerpo, es decir, que pueden ser alérgicas a esto. Y en algunas personas son contadas, pero en algunas personas puede provocarles un síndrome de shock tóxico, que es bastante grave. Hay la polémica entre que si hay personas que se quejan porque es demasiado húmeda y les provoca incomodidad, y como hay personas que dicen que esta esponja les absorbe la humedad vaginal y por tanto dificulta la relación sexual. Y se soluciona fácilmente colocando lubricante a base de agua o silicona. El siguiente método es el capuchón cervical, que es una copa de silicona como en forma de gorro de marinerito. Este es muy parecido al diafragma. Para que sea más efectivo es preferible que se use con espermicida. Este espermicida se coloca en el capuchón vaginal y se coloca en el fondo de la vagina cubriendo el cuello uterino. El capuchón vaginal es más pequeño que el diafragma y se puede dejar por más tiempo, es decir, hasta por 2 días. Pero el diafragma es más efectivo, ya que el capuchón tiene una efectividad del 71 al 86%. La ventaja del capuchón es que se puede usar una y otra vez hasta por 1 año con los cuidados adecuados. Y las desventajas son las mismas que en el diafragma.
Los espermicidas pueden tener efectos secundarios, puede ser difícil de aprender a usarse y se debe de usar en cada relación sexual. Otro método anticonceptivo no hormonal y del que ya hemos hablado mucho son los espermicidas. Los espermicidas lo que hacen es matar a los espermas antes de que lleguen al óvulo y por ende no puedan fecundarlo. Existen varios tipos de espermicidas. Tanto puede haber la presentación en gel, en crema, spray, espumas, óvulos, que los óvulos los colocan en la vagina y pues se van deshaciendo. Y también en laminillas o películas, que son como estas que se colocaban en la boca para evitar el mal olor. En general, los espermicidas tienen una efectividad del 71 al 86%. Es por eso que se recomienda que se utilice a la par de productos como lo es el diafragma y el capuchón vaginal, entre muchos otros. Entre las ventajas tiene que es práctico y barato, es decir, se puede encontrar muy fácilmente en las farmacias. No interrumpe el sexo, aunque en muchas de las ocasiones las personas lo que optan es en el juego previo colocárselo antes de que exista esta penetración. Aunque hay muchas personas que justo esto lo asumen como de que les está interrumpiendo su relación sexual. Una de las ventajas más grandes que tiene es que justo no tiene hormonas, por lo que no causa desajustes en la persona que lo está recibiendo. En cambio, entre sus desventajas es que hay muchas personas que son alérgicas a los espermicidas y no lo saben y les puede causar una gran incomodidad, irritación, infecciones y hasta pueden llegar al hospital por esto. Y los métodos más conocidos, que adicionalmente estos sí te protegen de las infecciones de transmisión sexual y de los que ya hablamos, son el condón externo y el interno. El condón interno tiene una efectividad del 85% como método anticonceptivo. Y el externo del 79%. Esto tiene que ver con el uso y su colocación correcta. Recuerden que aquí no hay el pretexto de que si son alérgicas al látex, porque también existe el poliuretano. Este puede ser de látex o de poliuretano. Otra vez. O de poliuterano. Ahora entramos a los métodos que en la escuela nos lo enseñaron como naturales, pero también se conocen como de observación de la fertilidad. El primero de estos es el de la temperatura. Es decir, tienes que estar checando la temperatura vaginal todos los días a la misma hora y lo anotes en una tablita por lo menos por un mes. Después de este mes lo llevas con tu especialista de confianza en el que te sugerirá los días en los que eres menos fértil. La temperatura típica antes de comenzar la ovulación va de los 35.5 a 36.6 grados Celsius. Después de ovular sube de 36.1 a 37.2 grados Celsius, por lo que lo ideal es que justo cuando la temperatura esté más baja es el momento idóneo para tener relaciones sexuales sin embarazarse. Recuerden que estos métodos naturales no tienen una efectividad tan alta como el resto de los métodos, por lo que tienes que tener mucho cuidado. Este específicamente tiene una efectividad hasta el 76%, que en realidad no es tampoco tan alta como se esperaría. Otro de los métodos implica medir el moco vaginal, es decir, la textura, el espesor e inclusive el color. A este método se le puede llamar método Billings o método de la ovulación. Tienes que hacer un registro de por lo menos un ciclo completo, es decir, todo un mes, para poder identificar en qué días son los días en los que puedes utilizar este método, teniendo hasta un 76% de efectividad. Generalmente después del periodo menstrual, normalmente se tienen algunos días en los que no hay moco y tampoco hay flujo en la ropa interior. A estos días se les llaman como días secos. Y si tu ciclo es largo, pueden considerarse los días infértiles. Uno más de los métodos naturales es el método del ritmo. El método del ritmo o bien del calendario es en donde anotas desde tu primer día de periodo y lo que se recomienda es que lo anotes por lo menos durante 6 periodos, es decir, mínimo 6 meses para poder identificar un patrón.
Los días más fértiles son justo los días en los que estás ovulando, que son cerca del día 14, posterior a tu primer día de menstruación. Estos días son los días más fértiles, por lo cual, si lo quieres utilizar como método anticonceptivo, tienes que evitar tener relaciones sexuales sin protección estos días. Este método nos dice que son 7 días antes y 7 días después de tu menstruación. Son los días en los que tienes hasta un 76% de efectividad como método anticonceptivo. Y el otro método natural Entrecomillado. es el coito interrumpido, que básicamente es eyacular fuera de la vagina. Este método tiene una efectividad según del 78%. Hay otro método anticonceptivo natural, entre comillas, que es la lactancia. Según dicen que tiene el 98% de efectividad. ¿Por qué? Porque cuando estás lactando no estás ovulando, y al no ovular, pues no existe este riesgo de la fecundación. Otra vez. Pero es importante hablar acerca de que si van a ocupar este método anticonceptivo no les va a durar más de 6 meses. Si es que les funciona. Es importante y es nuestra responsabilidad comentarles que los métodos anticonceptivos naturales son muy peligrosos. ¿Por qué? Porque son los que tienen menor porcentaje de efectividad. Yo dudo que estos métodos tengan el 78 al 76% de efectividad. Nosotros les damos la información y ustedes deciden cuál utilizar, siempre y cuando sea muy consciente de la situación que están viviendo. Yo dije que era una irresponsabilidad de nuestra parte presentar estos métodos. Considero yo personalmente que es importante que los conozcan porque en algún punto en la escuela los enseñaron, pero también que conozcan que no son seguros, que son muy peligrosos y que la efectividad puede ser hasta menos del 70%. Ahora pasamos a los dos métodos quirúrgicos. El primero de este es para las personas con útero que se cortan, ligan o extrae parte de la trompa uterina para que el óvulo ya no pase al útero. La efectividad de este método es del 99% y es un método permanente. Y el otro método quirúrgico, en este caso para las personas con testículos, es cortar o bloquear los conductos deferentes, es decir, por donde pasan los espermatozoides, para que estos no salgan. Esta cirugía se hace sin bisturí y con anestesia local y es ambulatoria, es decir, sales caminando ese mismo día. La efectividad también es mayor al 99% como en el caso de la ligadura o corte de trompas uterinas. Es importante recordar que tú eres quien decide sobre tu propio cuerpo. ¿Por qué? Porque en estos dos métodos específicos hay mucho personal de salud que se niega a realizarlo a pesar de que se le solicita porque no has tenido hijos, porque estás muy joven, y son pretextos que la gente utiliza como si todas las personas deseáramos tener hijos cuando en realidad no es así. Si te llega a ocurrir algo así, es importante que lo denuncies porque tú eres quien decide sobre los métodos anticonceptivos que puedes o no ejercer sobre tu cuerpo. Un método específicamente solo de emergencia es evidentemente la pastilla del día siguiente. Este método es un 90% efectivo si se toma en las primeras 24 horas después de haber tenido la relación sexual y un 75% si se toma en las primeras 72 horas después de haber tenido el contacto sexual. Esta pastilla es recomendable que solo se use una vez al año ya que ocasiona muchos desórdenes menstruales, hormonales. Por la cantidad de hormonas que trae esa pequeña pastillita. Y dependiendo de la marca se toma en una o en 2 dosis. Vienen los instructivos en cada una de las cajitas con la que se compra. Es importante apegarse a los instructivos específicos para no cometer errores. Y no bajar la efectividad. El método más efectivo es la abstinencia. Y así como suena, simplemente es no tengas relaciones sexuales si no quieres embarazarte. Si se dan cuenta, la gran mayoría de los métodos que ya mencionamos
son solamente para la persona que tiene el útero, como si fuera única responsabilidad de esta persona. Es por esto que es tan común encontrar familias donde existe un padre ausente, pues pareciera que no existe responsabilidad de ellos en esta cuestión de la concepción. Aparte de los que ya mencionamos, como el condón externo para las personas que tienen pene, de la vasectomía, que es un método quirúrgico. Existen 3 métodos que son específicamente para personas con próstata o con pene que aún se encuentran en periodos de pruebas, el cual es el anticonceptivo en gel, que es muy similar a la vasectomía, pero que este gel se pone en el conducto deferente, por lo cual no pasan los espermatozoides y se espera que tenga una duración de hasta 10 años. Este será posible revertirlo gracias a una inyección en esa zona. Otro método que aún no se ha comercializado y aún no está aprobado es la píldora anticonceptiva masculina, que básicamente es igual una cantidad de hormonas que disminuyen la testosterona en el cuerpo y por ende la producción de espermas. ¿Se acuerdan todos los efectos secundarios y desventajas que vienen con los métodos hormonales? Es decir, el acné, el aumento de peso e inclusive alteraciones en el estado de ánimo. Bueno, pues esta pastilla viene con estos 3 efectos secundarios y por estos únicamente 3 efectos secundarios es que no la han aprobado, porque pobrecitos hombres, ¿cómo van a sufrir de acné y de subir de peso y alteraciones en su estado de ánimo si las mujeres tienen años, décadas sufriendo de estos padecimientos y por ellas no se preocupan? Existe otro método que tampoco es aprobado aún, es el de la inyección anticonceptiva. Este evita que cuando existe la eyaculación venga cargada con espermatozoides. Se espera que tenga una duración de 10 a 15 años. Y en caso de que se quiera revertir, se pueden aplicar medicamentos que revierte este efecto con los espermatozoides. Entonces, como nos damos cuenta, tenemos muchas opciones para escoger un método, el que más se adecue a nuestras necesidades, a nuestro estilo de vida, y no hay pretextos para poder evitar un embarazo no planeado. Si consideras que nos faltó alguno, ponlo en los comentarios. O haznoslo saber en nuestras redes sociales, en donde nos puedes encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y en TikTok, que ya subimos material, como Transición. Y recuerda que si solo nos escuchas en tu podcastería de confianza, dale seguir al podcast, o si nos ves en YouTube, pícale a todos los botones que te encuentres, dale like, suscríbete y pícale a la campanita para que te avise cada que subimos un nuevo episodio. Recuerda que tú eres responsable de tu cuerpo, responsable de tu planificación familiar y también eres responsable de evitar que contraigas infecciones de transmisión sexual y o embaraces a alguien. A ti, hombre cis heterosexual que me estás viendo, es tu responsabilidad exigir que hayan métodos anticonceptivos para ti. No se debe responsabilizar a solo una de las partes. Nos escuchamos en la próxima. Chao. Bye.